La consulta odontológica puede ser un poco temerosa, ¿no? Para uno, representar un reto para nosotros los pacientes. Ahora la pregunta es, ¿qué tan grande puede ser ese reto para pacientes con alguna discapacidad? Eso lo conoceremos hoy en Por Tu Salud. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra edición de Por Tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y desde ya pongo a su disposición nuestras redes sociales @PublicInsight, @PublicMagazine y mis redes personales @CarvajalJosé_. El día de hoy estaremos hablando sobre salud bucal, específicamente orientada en personas con discapacidad. Para eso nos hemos venido hasta el Centro de Odontología La Esperanza y estamos con la doctora Tiani Jiménez, quien es odontólogo y además es parte de la Sociedad Venezolana de Odontología para Pacientes con Discapacidad. Gracias por recibirnos. Gracias a ti por la oportunidad y la invitación de poder conversar con todo tu público sobre cómo es la atención para las personas con discapacidad y necesidades especiales. Menciona algo importante y es precisamente el origen, ¿no?, de esta entrevista. Conocer un poco, en qué consiste esa atención odontológica en personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sí, la verdad es que la consulta odontológica históricamente ha generado mucho temor y muchísima aprensión en nuestros pacientes, generalmente en la población en general, pero en un paciente con discapacidad necesitamos crear una consulta mucho más personalizada y mucho más individualizada, porque necesitamos aplicar cada profesional de la odontología una serie de habilidades y destrezas que permitan la adaptación y sobre todo el manejo conductual de este paciente con discapacidad, que viene buscando atención odontológica, pero que además puede tener un cuadro sistémico complejo, donde nos puede llevar a tener que usar nuestras mejores habilidades y destrezas en el sillón odontológico. ¿Cuáles son, digamos, esas herramientas de las cuales ustedes como especialistas en esta área se valen para hacer un buen abordaje de este paciente que llega con algún tipo de discapacidad? También conocer quizás parte de las diferencias que pueda haber en la atención de un paciente que no tiene discapacidad a un paciente que sí. Sí, por ejemplo, una de las adaptaciones que nosotros tenemos que hacer principalmente es la accesibilidad en cuanto a la infraestructura. Debemos tener espacios que permitan la accesibilidad de silla de ruedas y que tengan toda la orientación necesaria para personas con discapacidad, incluyendo el sillón odontológico, que tiene algunas adaptaciones en cuanto a tema de espacio, de movimiento y de rotación para aquellos pacientes que tengan movilidad reducida. También es muy importante el tema de la comunicación. En cuanto a una persona con discapacidad, nosotros tenemos que usar el manejo alternativo de la comunicación. Y tal vez tu público se pregunte, ¿qué es eso? Bueno, tendremos que usar posiblemente herramientas digitales, la lengua de señas venezolanas, por ejemplo, en un paciente que tiene discapacidad auditiva o es una persona sorda. Eso nos lleva a tener que desarrollar estrategias de comunicación distintas a las que usamos habitualmente con un paciente neurotípico. Vemos allí entonces que existen ciertas características con las cuales, normalmente uno piensa que no está familiarizado el odontólogo. Usted lo ha abordado de cierta manera. Ustedes tienen que manejar también todo lo que es la psicología, ¿no? Porque me imagino que, como lo mencionaba yo al principio, uno de los retos que también tienen que ustedes enfrentar como especialistas es precisamente esa ansiedad, ese temor por la consulta odontológica que puede haber incluso también en personas con este tipo de características, algún tipo de discapacidad. ¿Cómo logran ustedes? Por ejemplo, quisiera que compartiera con nosotros algún tipo de descripción, ¿no? Una vez llega una persona por primera vez a consulta, que me imagino viene acompañado por algún representante a consulta. ¿Cómo hacen ustedes para generar ese ambiente de confianza que le permita a esa persona sentirse, con mayor calma, con mayor paz, para que la cita odontológica se desarrolle de una mejor manera? Sí, fíjate que tú acabas de dar en una de las estrategias que son las que más usamos. Ese ambiente que tiene que haber de amor, de empatía y de respeto hacia las personas con discapacidad
es algo de la conexión emocional que debe tener el odontólogo con el paciente. Primero, sobre todo, para tener una gran comunicación con ese familiar que lo está acompañando, con ese cuidador, para poder entender el entorno del paciente y cómo él se siente mucho más cómodo e incluso cuáles son los métodos de comunicación que prefiere que utilicemos. También nosotros usamos como estrategia hacer una consulta previa antes del procedimiento odontológico para que el paciente visite los espacios, pueda empezar a relacionarse con el odontólogo y de esa manera crear un ambiente de confianza. Entre las estrategias más comunes que usamos en este momento es el manejo conductual a través de la integración sensorial. Hemos descubierto a través de muchísimos estudios científicos que la integración sensorial dentro de la consulta odontológica a través de ciertos juguetes didácticos permite que podamos controlar y canalizar la ansiedad, el temor y de esa manera tener un paciente mucho más calmado y que sienta confort en la consulta odontológica. Claro, eso es sumamente importante y ha mencionado usted precisamente, bueno, el rol que tiene en este caso, la relevancia que tiene en este caso el acompañante. ¿Cuál es el rol que este cumple dentro de la consulta? Porque me imagino que tiene que ser una persona que sea comprensiva, que tenga empatía por la persona a la que está acompañando y que de alguna forma puede también generar que ese escenario en el cual se va a desarrollar esa cita odontológica sea el que todos esperamos. Sí, nosotros en este caso brindamos atención odontológica al paciente que tiene discapacidad, pero nuestras consultas y nuestro plan de tratamiento incluye también la orientación y nuestra filosofía de cuidar al cuidador. Nosotros orientamos al cuidador cómo son los métodos de higiene bucal, cómo será el cuidado postoperatorio después de ese paciente, porque de esa manera nosotros estamos garantizando resultados a largo plazo una vez que el paciente sale de nuestra consulta y ha recibido el tratamiento odontológico que teníamos planeado. Vemos entonces que no se trata únicamente de la atención que el especialista puede dar en consulta, sino que además es algo que nosotros en casa podemos de alguna manera mejorar, contribuir en casa para que la atención de este paciente sea la más adecuada, para que pueda seguir el tratamiento y las indicaciones médicas en casa. ¿Cuáles son parte de los problemas más comunes que puede tener a nivel bucal un paciente con discapacidad? ¿Qué tan estrictos pueden ser estos pacientes en casa con lo que viene siendo la higiene dental? Sí, bueno, las enfermedades bucodentales más frecuentes en pacientes con discapacidad suelen ser la caries, la enfermedad de la caries dental, también la gingivitis y el agrandamiento gingival, porque suele estar asociado al consumo de fármacos que ellos tienen por la patología sistémica que pudieran padecer, y en algunos casos podemos estar viendo como problemas de enfermedad periodontal que puede estar asociado a algunas limitaciones que ellos pueden tener en cuanto a la motricidad para hacer la higiene bucal con éxito. Por eso es tan importante entonces que quienes están acompañando a ese paciente en casa también adquieran este tipo de herramientas y sean conscientes de la relevancia que tiene pues la higiene bucal, no solamente de esa persona a la cual están acompañando, sino también de todos, porque a veces se da, pues digamos, se predica mejor con el ejemplo, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante, no solamente es la atención odontológica, sino que nos preocupamos porque el cuidador también reciba la información, las orientaciones adecuadas, porque nosotros creemos en la longevidad de los tratamientos y que todo el entorno familiar o los cuidadores comprendan que la prevención siempre va a ser la mejor estrategia en estos pacientes. ¿A qué edad debe iniciar esa consulta odontológica? Y esto lo pregunto porque digamos que parte, ¿no?, de las preocupaciones fundamentales o principales de una persona o de un representante que tiene a alguien con algún tipo de discapacidad pueden ser otros aspectos, ¿no?, de la salud de este individuo. Sin embargo, la atención odontológica puede quedar un tanto rezagada. Sí. Quisiera saber qué tan importante es que acudan a consulta odontológica desde edades tempranas y además cuáles son los problemas que pueden originarse al no acudir a consulta. Sí, bueno, es importante que tú sepas que todo paciente, una vez que erupciona ese diente en boca, que aproximadamente ocurre al primer año de edad, ya es momento de asistir al odontólogo. No importa si este paciente tiene alguna condición o no.
esa es la edad adecuada para empezar a supervisar la erupción dentaria y poder orientar a los padres y a los cuidadores sobre cómo es la higiene bucal. En el caso de los pacientes con discapacidad, tú lo decías muy acertadamente, muchos de sus familiares y los cuidadores están enfocados en la patología sistémica, así que todo lo que es el cuidado odontológico queda en un nivel secundario. Desafortunadamente, la odontología y la salud bucal de estos pacientes es de gran importancia, ya que sobre todo vemos que cuando hay gran acúmulo de cálculo dental entre los dientes, se pueden generar procesos infecciosos. La enfermedad de la caries dental puede avanzar a pasos agigantados, creando infecciones odontogénicas que luego pudieran estar afectando la salud en general, como por ejemplo generando una endocarditis bacteriana que pudiera terminar en un resultado muy desagradable. Hace poco hacemos un programa nosotros específicamente sobre esto, de cómo la salud bucal incide en la salud general. Por eso es tan importante que ustedes que nos están viendo y son representantes de personas que tienen algún tipo de discapacidad estén conscientes de esta relación, porque el cuerpo es un universo que se comunica, no son islas que están separadas, son parte de ese universo que nosotros podemos de alguna manera ayudar para que tenga todo el bienestar que nosotros esperamos. Acá vamos a hacer una pausa en Por Tu Salud, pero al regreso conoceremos, parte de la preparación que tienen los odontólogos para que sean parte de esta sociedad que está empezando en Venezuela y que tiene una gran importancia. Ya regresamos con mucho más. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Continuamos con más de Por Tu Salud, conociendo entonces la importancia que tiene para algún tipo de persona con discapacidad, pues la atención odontológica. Continuamos acá en el Centro de Especialidades Odontológicas La Esperanza con la doctora Tiani Jiménez, quien es odontólogo y además parte de esa sociedad venezolana que ha empezado hace poco, doctora. Y yo quisiera que precisamente nos detuviéramos allí a, conocer detalles en relación a esta sociedad que los ha motivado a ustedes a impulsar la creación de esta y además también saber cuáles son los pasos que deben seguir los odontólogos para formar parte de ella. Bueno, sí, la verdad es que es maravilloso poder compartir con toda la población que en mayo del año 2023 el Colegio de Odontólogos de Venezuela reconoció la especialidad de odontología para personas con discapacidad y necesidades especiales, un hito histórico en la odontología venezolana, teniendo en consideración que esta especialidad faltaba para todo el gremio odontológico, sobre todo promoviendo una odontología mucho más inclusiva, mucho más humanizada y que se preocupa por la salud y el bienestar integral de los pacientes y de las personas con discapacidad. Eso ocurrió en mayo del 2023 y en junio del 2023 se fundó la Sociedad Venezolana de Odontología para Pacientes con Discapacidad y Necesidades Especiales, fundada por un gran grupo de odontólogos que a través de su experticia y largos años de experiencia pudieron calificar para ser parte de ellas. Actualmente en todo el país a lo largo y ancho, desde el año 2023, se están llevando formaciones continuas para que estos odontólogos puedan empezar a formarse en las distintas áreas que son necesarias, mientras trabajamos en pro de ese próximo posgrado que debe estar en todo el país. Y allí precisamente me quiero detener, yo creo que es importante también conocer, parte de esa preparación que tienen los especialistas, ya una vez odontólogos, para lo que es la atención adecuada de este tipo de pacientes. ¿En qué consiste la preparación de ellos? Y además, ¿cuáles son, diría usted, las cualidades que debe tener ese odontólogo? Porque me imagino que debe tener ciertas características, lo mencionábamos al principio, ya sumábamos algo, empatía, consideración. ¿Cuáles son esas otras características que usted considera deben tener? El perfil del odontólogo debe ser un perfil de un odontólogo muy humanizado, sensibilizado con las personas con discapacidad, lleno de empatía, que sobre todo entienda que la conexión emocional con el paciente debe prevalecer por encima de nuestros propios tecnicismos, ser lo suficientemente comprensivo con cada uno de estos pacientes y tomarse el tiempo para analizar cada caso es fundamental. A pesar de que no pertenece a los tecnicismos, trabajar en la conexión y en la empatía emocional es fundamental. Este odontólogo también debe formarse con
un área de psicología para poder manejar distintas emociones que se pudieran presentar en el consultorio. E incluso, como siempre yo le recuerdo a las personas, no solamente para el odontólogo atender a ese paciente de la mejor manera, sino también para el odontólogo no dejarse llevar por algunas emociones que pudieran estar floreciendo dentro de la consulta y que muchas veces para los profesionales de la salud suele ser un reto. Claro, porque eso representa, bueno, una gran dificultad. Somos seres humanos, ustedes también lo son, y pese a que pueden tener toda esta cantidad de conocimiento, de herramientas, pues también de alguna forma pues están expuestos, ¿no? A que puedan estar frustrados, un poco ansiosos también, Sí. porque la consulta no se está desarrollando de la manera en que ustedes lo desean, ¿no? Sí, en este caso nosotros tenemos una línea terapeuta que es una terapeuta que nosotros tenemos, que es la licenciada María Virginia, que orienta a todo el equipo en cuanto al manejo emocional que debe hacer el odontólogo cuando siente que está sobrecargado después de alguna consulta que ha tenido alto nivel de complejidad para que pueda canalizar sus emociones. Bueno, y ya que nos está describiendo todo eso, me gustaría que comparta con nosotros alguna experiencia, una anécdota que nos ayude a familiarizarnos un poco más con este tipo de pacientes, con este tipo de consultas, porque oír la teoría es muy sencillo, ¿no? Sí. Pero llevarlo a la práctica puede ser un reto que no Sí. todos los especialistas están dispuestos a enfrentar. ¿Cuál ha sido quizás uno de esos casos en los cuales usted se ha sentido, bueno, tal vez frustrada o retada por un paciente? Sí, bueno, fíjate que una de las principales cosas que yo quisiera dejar es decirle a todo el gremio odontológico que la verdad es que se ha vuelto un poco un mito. Las personas, los odontólogos, algunos escuchan, viene llegando un paciente con silla de ruedas, no lo puedo atender, refiérelo. Y la verdad es que entendemos que lo desconocido puede generar temor, pero la verdad es que es más un mito que cualquier otra cosa, porque cuando empiezas a involucrarte y desarrollas tus habilidades, sabes que puedes brindar la mejor atención. Una anécdota más que retadora, yo creo que maravillosa y que me sorprendió gratamente. Tengo un paciente que se llama Christopher. Él es un paciente que tiene 23 patologías de base. Cuando llega a mi consulta, llega con una gran cantidad de informes médicos y una madre que durante 9 años había estado buscando la forma de atención odontológica, porque cuando ella apenas relataba o llevaba el informe que describía las 23 patologías que padece, inmediatamente no la atendían, ella no lograba canalizar una consulta odontológica. Finalmente yo le pido que hagamos una consulta inicial para ver cómo se desenvuelven algunas de las estrategias que usamos, y para mi mayor sorpresa es que hoy, después de 10 años atendiendo a Christopher, lo atiendo de forma regular, sin ninguna estrategia tan distinta, y a pesar de tener 23 patologías, hemos logrado conectarnos emocionalmente y tener su salud bucal en óptimas condiciones hoy, después de 10 años. Yo creo que contar las experiencias que han sido positivas hace que algunos padres rompan ese temor, y también que los odontólogos sepan que abrir su corazón y tener empatía para las personas con discapacidad es el primer paso para una odontología más inclusiva. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted, ya para ir finalizando, le da a esos padres o representantes que aún por temor, aún también por ciertos tabúes, por esos temores que son tal vez infundados por la sociedad, aún no son capaces de llevar a su representado, a su hijo, a las consultas odontológicas que, como lo hemos venido mencionando, son necesarias? Bueno, una de las principales orientaciones que yo le daría es que asistan a la consulta odontológica, que sepa que hay odontólogos que están con los brazos abiertos, como esta humilde servidora, para trabajar por la visibilización y la inmensa necesidad de los pacientes con discapacidad de sonreír. Que ojalá que todas estas familias y cuidadores entiendan que la sonrisa está muy conectada al alma, que esa persona que tiene discapacidad también tiene derecho a volver a sonreír, a recuperar su salud bucal, y sobre todo que eso le permita tener un bienestar general. Nosotros desde el gremio odontológico estamos receptivos y con los brazos abiertos, listos para orientarlos, para guiarlos en el tratamiento odontológico, y que puedan tener una consulta odontológica llena de confort, de comodidad, y que puedan recuperar su sonrisa. Hay algo muy importante y es el tema de los sentidos. En la boca está el sentido del gusto, ¿no? Sí. Y bueno, yo quisiera saber si en este caso hay algunas recomendaciones que dar al momento de elegir, bueno, ciertos productos, ¿no? Sobre todo para esos cuidadores.
vemos que, por ejemplo, nosotros generalmente tenemos algunos gustos mucho más, yo diría que afinados hacia unos sabores, por ejemplo, el tema de la mente, pero algunos sabores pueden ser un poquito desagradables. ¿Cómo pudiésemos nosotros, como cuidadores, ayudar para que ese paciente se sienta un poco más consentido, acompañado quizás? Sí, cuando es estos casos, por eso es que lo invitamos a que asistan a consulta, porque nosotros tratamos de que todas esas orientaciones sobre higiene bucal y cuáles son las herramientas adecuadas, cuál es el enjuague bucal adecuado, la pasta dental que se adapta a sus necesidades, nosotros lo vamos a enfocar en base a las necesidades individuales de cada paciente. Pero quiero que sepan que sí, en la actualidad tenemos herramientas y opciones que permiten una gran selección de pastas dentales acorde a cada caso, una gran selección de enjuagues bucales, unos con alcohol, sin alcohol, con distintos sabores. Y en cuanto a los procedimientos odontológicos, nosotros usamos algunas técnicas que hacen que estos sabores incómodos que pudieran estar dentro de la odontología no se sientan para que el paciente esté a gusto. Bueno, ya hemos finalizado redes sociales, puntos de contacto para que las personas puedan encontrarte y para que se puedan animar a traer a esos representados a consulta odontológica. Sí, bueno, nos pueden encontrar en el Centro Médico Odontológico La Esperanza en Instagram como @CMO_La Esperanza, a través de nuestros teléfonos 0212-576-3237, y con gusto le vamos a brindar atención odontológica de calidad y de calidez humana. Muchísimas gracias, Teani, por habernos atendido. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por la sintonía. Esperamos haberlos ayudado y aclarado ciertos temas relacionados a lo que es la salud bucal, también enfocada en todo lo que son los pacientes con algún tipo de discapacidad. Recuerde que como cuidadores, como representantes, como padres, tenemos que hacer un acompañamiento oportuno para que se sientan en confianza y para que puedan recuperar, como lo ha especificado el especialista, la salud bucal, que es algo completamente importante y que, como lo hemos mencionado en otros programas, se relaciona con nuestra salud general. Redes sociales, @PublinSight, @PublinMagazine. Será hasta una próxima oportunidad.